Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. Cuando nacemos, lo único que tenemos certeza es que nos vamos a morir. No sabemos cuándo, pero la certeza es que no nos quedamos para siempre. Sin embargo, actuamos en la vida como si fuéramos eternos, no importándonos absolutamente nada de las cosas que deben tenerse en cuenta de que estamos provisoriamente en el planeta Tierra. Y este concepto se agudiza cuando la sociedad universal pasa por momentos difíciles, llámese una guerra, llámese una pandemia, o póngale usted el nombre que quiera, donde el acecho hacia esa sociedad parece no tener una respuesta inmediata de solución. Las crisis han sido permanentes y muy viejas. Todos los imperios han tenido en su momento pandemias de salud de distintas formas, porque fue avanzando la ciencia en la cura, y se le fueron encontrando distintas soluciones a distintas etapas que dejaban, por supuesto, la huella de muertos en el camino. Pero mucha más gente muere por la intolerancia, por la incapacidad, por la vulnerabilidad de la otra persona en las reglas sociales. Y entonces empieza lo que se llama la equidad y la injusticia, las dos cosas que van paralelas, qué cosa es justa y qué cosa no lo es. Y entonces allí aparece la potestad de la justicia. Decía el general Perón, cuando trataba de explicar nuestra ascendencia, que veníamos del pensamiento de los griegos y del derecho de los romanos, es decir, que de todos habíamos bebido, y después terminaba rematando, y de la fe de los cristianos. Ese derecho establecía normas, condiciones y formas de vida. Perón encontró la explicación política en la comunidad organizada, donde, además de tener reglas y obligaciones, le demostraba a los que estaban en ese momento siendo copartícipes de esa vida de Perón, que no se podía vivir aislado, que nadie se puede realizar en una comunidad que no se realiza. Y entonces, el sálvese quien pueda y el egoísmo individualista, que es la moneda del triunfo del capitalismo, no pudo tener toda la atracción durante esos años del gobierno de Perón, y se frenó por lo menos en la Argentina y en un sector de la sociedad de los que ya estamos más cerca de irnos que de quedarnos, y que éramos los únicos privilegiados en aquella época. Aquella sociedad, la que se la instruyó con derechos y obligaciones, fue mutando. Y entonces hoy tenemos una sociedad pedigüeña que solamente quiere tener derecho a cosas y que no hace ningún esfuerzo por lograrlo, y una sociedad negacionista donde no le quiere dar nada al otro, porque el egoísmo amarrete de la acumulación le ha metido en la cabeza de que se puede vivir mejor acumulando, amarreteando, siendo uno y no importándole el otro. Y resulta que no se puede vivir aislado, porque esa persona que vive de esa forma en su pensamiento tiene que vivir rodeado de gente. Desde la persona que lo atiende en un quehacer social de su casa, hasta el chofer que lo lleva al auto. O sea, no se puede vivir aislado. El ser humano vive en sociedad. Y cuando se vive en sociedad hay reglas. Y cuando se rompen las reglas, hay castigos. Ahora, cuando no se castiga en tiempo y en forma, hay mora o pereza judicial, hay injusticia. Y cuando la justicia se demora, es injusta. Y cuando es injusta, se rompe con uno de los pilares que construyen la democracia, que está dividida, según la forma del pensamiento actual, en el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. No hay en la Argentina poder judicial porque esta cadena se ha roto hace mucho tiempo. Y también se ha roto el otro de los poderes, el poder legislativo, porque en la Argentina se ha tomado con compromisos que son violatorios de la Constitución, endeudamientos que la Constitución marca que solamente puede tomar el Parlamento. A la Argentina primero se la endeudó y después se le avisó al Parlamento.
O sea que hemos vulnerado la Constitución Nacional desde siempre, ni contarle en las dictaduras. Ahora, la gran oportunidad existía cuando los gobiernos que se llamaron democráticos podían haber dicho, miren, investiguemos, porque esta situación fue construida por gobiernos de facto. Eso podría haber pasado en 1958, cuando asumió Frondizi, por supuesto no lo hizo. Podría haber ocurrido cuando asumió Ilia, tampoco lo hizo. Podría haber asumido cada uno de los que fueron jurando y no lo hicieron. Y hasta que llegó entonces un patriota como Alejandro Olmos, y no es que hizo un libro como cree la gente, no, hizo una denuncia penal que se transformó en un libro, y en esa denuncia penal él establece los responsables del proceso militar que endeudaron a la Argentina y de qué forma. Y surge un personaje como Domingo Felipe Cavallo, donde en un momento determinado, como funcionario de la dictadura militar, hace que la deuda contraída por los privados se nacionalice y que todos los argentinos, usted, yo, todos, estemos pagando una deuda de las empresas privadas. Esto viene a cuento porque ahora se va a tratar otra vez el impuesto, que ya no lo llaman más impuesto a la riqueza, y por fin se dieron cuenta que así molestaba, y entonces se va a tratar el aporte solidario que tienen que hacer los que más tienen. Y el argumento para tratarlo sería este: miren, ¿por qué no empiezan las empresas a devolver aquello que tomaron en un gobierno de facto y que le permitió a muchas de ellas desarrollarse, están todavía vivita y coleando? ¿Y por qué no hacen entonces ese aporte patriótico para salir de esta situación? Claro, no solamente han transcurrido cosas violatorias de la Constitución, sino que también se han dado cuenta que no era solamente el poder económico, sino que el poder mediático era no una consecuencia del poder económico, sino una herramienta para llegar al poder económico. Y así, cuando Noble, que en el año 30 hacía venía del socialismo, pero él hacía todo el esfuerzo para hacer, y lo logró, funcionario de los conservadores, y que después estuvo, el fundador del diario Clarín, en el Luna Par, en un acto de pro-nazi, donde se juntaban adhesiones a Adolfo Hitler, y que fundó el diario Clarín, salió con un diario allá justo en los albores del peronismo, que después fue pegando saltos hasta que Arturo Frondizi en el 58, con el pacto que se había logrado para buscar el voto peronista y del que había participado Rogelio Frigerio, el abuelo del que fuera ministro de Macri, y Rogelio Frigerio se metió con toda su gente en Clarín, entre los que llegó Mañeto, que era uno de los contadores de los jóvenes que por entonces militaban en lo que se llamaba la Federación Juvenil Comunista. Y esos muchachos llegaron al diario de la mano de Frigerio y terminaron hoy manejando la opinión a través de una prensa que se instala todo el tiempo para apretar a los gobiernos. El sistema fue fácil y rápidamente visto por la sociedad argentina. Cuando existía el proyecto de 6 años de presidentes, los primeros 2 apoyaban, los segundos 2 apretaban y los últimos 2 se ponían en contra. Y así hicieron durante todo el tiempo. Cuando se cortó a 4 años, la cosa fue mucho más ágil y más rápida. Es decir, un proyecto periodístico que se transformó en un apriete para un crecimiento empresarial y se hicieron dueños de varias cosas. Pero aquí que el poder político, en lugar de tomar distancia, lo invitaba a cenar. En la residencia de Olivo con Cristina y con Néstor cenaba Mañeto cuando todo era color de rosa, en un comienzo del kirchnerismo, y donde aprovecharon para hacer violaciones, aquellas, por ejemplo, que hizo fusionar a 2 sistemas de cable como Multicanal y Cablevisión, que estaba prohibido, y que se lo autorizó, a renovar a Radio Mitre, cuya licencia ni siquiera se vencía, le faltaba varios años, le dieron unos cuantos años más, 10, 20 años más, y así sucesivamente en el comienzo, hasta que un día Néstor Kirchner quiso pedir acciones del diario y todo terminó como terminó. Es decir, el poder es algo que la sociedad, el hombre común, el hombre de a pie, no lo ve, no lo termina de conocer y no se entera. Y ese poder está representado en una sociedad que tiene quiebres institucionales y se está fracturando en lo judicial,
está representado por estudios de abogados que se dedican a defender las cosas que son violatorias de la ley y que son especialistas, porque el abogado jura defender a todos, a los que son inocentes y a los que son culpables. Y Electrificadora del Valle, que es una empresa eléctrica, se puede transformar en el nuevo Vicentín. Es una empresa que funciona en Río Negro, y esta empresa enfrenta un quebranto de más de 1.800 millones y amenaza con fundirse de un momento a otro y arrastrar a los proveedores y dejar a cientos de trabajadores en la calle. Pero resulta que la novedad está en que el estudio de abogados que está detrás de esta empresa es nada menos que Alegría Buey, Fernández, Fisore y Monteiro, que son los mismos abogados de Vicentín. Y estos mismos abogados de Vicentín están defendiendo a otro Vicentín que se aproxima y que avisamos con tiempo y forma, porque ya en Río Negro esto es cosa común, y porque estamos hablando de un tema que va a dejar un verdadero tendal, donde nadie está atento, aparentemente, a estas circunstancias, pero que va a impactar. Hay un grupo de 13 pymes que fue a la justicia penal de Neuquén y llevó a la Electrificadora del Valle a una empresa con más de 20 años en el sector eléctrico, que en los últimos años creció fuertemente de la mano de Vaca Muerta y con el apoyo del macrismo. Y en este desarrollo, con el apoyo macrista, empezó a empapelar y empezó a firmar cheques, y tiene cheques rechazados por 1.879 millones de pesos. Es decir, estamos ante otro Vicentín. Y frente a esto que estamos diciendo, aparece el mismo estudio de abogados que defiende a Vicentín. El dueño y presidente de EPSA, que así se llama la empresa, que es Osvaldo Nunzi, asegura que tiene aprobado la mayoría requerida para homologar judicialmente y hacer la posibilidad de que siga siendo viable. Nosotros avisamos en tiempo y forma. De estos casos está lleno el país. Y entonces, cuando explotan después, arrastran un montón de empresas, arrastran un montón de gente. ¿Por qué? Porque en la Argentina la justicia está siempre en mora, llega siempre atrás. En un país donde la justicia es lerda, es injusta. En un país donde la gente viola normas porque las sanciones nunca llegan, no es un país democrático. Estamos en la democracia fraudulenta y creemos que vivimos en una democracia plena. Y en esa democracia fraudulenta se anotan algunos, como Mauricio Macri, que después de haber destrozado el país, cree que tiene el derecho a decir que el actual gobierno viola la Constitución cuando él, por decreto, quiso armar la Corte Suprema de Justicia, que nunca se había visto en la historia de los presidentes argentinos. Miren, ayer les explicamos cómo es el tema famoso de la coparticipación. La Ciudad de Buenos Aires no participa de la coparticipación. Y también les decimos que esto va a seguir, y va a seguir de continuo, porque el negocio de Mauricio Macri es la grieta. Y del otro lado, el kirchnerismo duro también se sube a la grieta. Y en el medio, la gran mayoría del pueblo argentino que está viendo que nunca se terminan las peleas y que el país no termina de arrancar. A lo mejor sería necesario, imprescindible, que todos nos miremos en el espejo y que pensemos quién es el que se está reflejando.